Bienvenidos a mi canal de Nemi Lawson. Hoy voy a hablaros de mi experiencia lectora del libro Extinción de David Foster Wallace. Lo que me ha llevado a la lectura de este libro es que era el último de los libros que me quedaban de leer de este magnífico escritor. Ya había leído su primera obra, La escoba del sistema, La niña del pelo raro, algo supuestamente divertido que nunca volveré a hacer, quizás su obra más famosa, La broma infinita. Hablemos de Langostas, entrevistas breves con hombres repulsivos, y no tengo en papel, pero sí en Kindle el Rey Pálido, que es la obra póstuma de David Foster Wallace, también una obra magnífica. Entonces, bueno, antes de hablaros de este libro, que es un libro de relatos, quería comentaros que decía el escritor Enrique Vila-Matas que hay escritores y narradores. Los narradores eran los que se dedicaban a través de la escritura a contar cosas, pero según Vila-Matas eso lo sabemos hacer todos de mejor o peor manera. Pero después están los escritores, que crean una literatura por sí mismos, es decir, que tienen una manera de escribir singular que los hace únicos. De estos escritores que escriben de este tipo de literatura, yo no conozco muchos. Pienso, por ejemplo, en Lobo Antunes, en Kafka, y desde luego para mí David Foster Wallace es uno de ellos. No es lo que escribe, o de lo que escribe, sino el qué del cómo escribe. Entonces, en estos 8 relatos del libro Extinción, el primero de ellos se titula Señor Blandito y es una historia sobre una empresa que se dedica a la generación de datos de los nuevos productos que salen al mercado. En este caso analiza la salida al mercado del pastelito de Litos, de la compañía Señor Blandito. A mí la lectura de David Foster Wallace me proporciona grandes dosis de humor. El trasfondo de la historia para mí es una parodia de lo que llama Nassim Nicolás Taleb la generación de ruido. Permitidme que os lea al respecto esto que escribe Taleb en su libro Antifrágil. Dice lo siguiente: del mismo modo, quienes actúan en las grandes empresas o en la política, como la fragilista Greenspan, y encuentran con un complejo departamento dedicado a reunir datos y en consecuencia obtienen muchas estadísticas oportunas, son muy capaces de sobrereaccionar y confundir el ruido con información. Por cierto, creo que Taleb debería ser un autor imprescindible para todos aquellos que estudian economía o empresariales. Bueno, es una pequeña broma para una frase irónica que sobre todo entenderéis los que hayáis leído a Taleb y sabréis por qué lo digo. Para mí el incherto de Taleb, que está compuesto de 5 libros, es una obra fundamental para el abordaje de temas económicos y empresariales y, por qué no, también es aplicable para cosas que nos ocurren en nuestro día a día. Mirad lo que escribe en esta página 62 David Foster Wallace. Así, incluso si ocurría algo casi evanescentemente inverosímil y Smith salía elegido para instituir a Robert Awatt o algún otro director de investigaciones, la única diferencia relevante sería que recibiría una participación mayor de los beneficios después de impuestos del equipo incremento I, de forma que podría permitirse un apartamento más bonito y mejor equipado en el que masturbarse hasta quedarse dormido, así como más del atrezo y de las pretensiones superficiales de alguien verdaderamente importante, pero seguiría sin ser importante y no marcaría la diferencia en el esquema general de las cosas, exactamente igual que ahora. Al antiguo Terry Smith, de casi 35 años, ya casi no le quedaba nada de la falsa ilusión de que era diferente del rebaño de los hombres vulgares, ni siquiera en su desesperación por no marcar la diferencia o era la gran ansia por causar impacto a la que se había aferrado a los 20 y muchos años como prueba de que, aunque estaba
adaptado a ser una especie de fracaso las grandes ambiciones en relación con las cuales se consideraba a sí mismo un fracaso venían a ser excepcionales y superiores a las del hombre vulgar. Esto es un resumen muy acertado a lo que decía o lo que venía a ser el vacío de la vida estética que habla Kierkegaard. Al final del relato se intuye que las personas que realizan dicho trabajo van a ser sustituidas por algoritmos. Es decir, el progreso no solo repite el ruido, sino que lo aumenta, lo perfecciona a través de estos algoritmos, lo hace más grande. Pero lo que más me gusta de David Foster Wallace es que la metáfora se encuentra en la propia esencia del relato. Es decir, David Foster Wallace te va narrando una serie de detalles que te generan como lector ese estado de aburrimiento y de ser abrumado por una serie de datos que no te aportan nada, al igual que lo que le está ocurriendo y sintiendo el personaje del relato. Otra de los relatos que hay en este libro es El alma no es una forja, que este título quizás podría ser escrito por el propio Witold Gombrowicz, y escribe lo siguiente en este relato. David Foster Wallace escribe lo siguiente, dice: yo estaba en el penúltimo pupitre de la hilera situada más al este, lo cual constituía un error logístico de la señora Roseman que no hubiera permitido nunca, pues yo estaba clasificado como deficiente en escucha, así como en su categoría asociada. Y sigue aquí en la página 91 diciendo: durante la mayor parte de las 3 semanas que estuvimos tratando la Constitución norteamericana con el señor Johnson, asistí básicamente a educación cívica solo en cuerpo, mientras que mi atención en realidad se dirigía periféricamente a los campos y a la calle de afuera, que la calibración de la malla de la ventana dividía en cuadrados diferenciados y muy parecido a las hileras de viñetas que había en las tiras cómicas, los storyboards de películas de Alfred Hitchcock, Mystery Comics y similares. Era obvio que aquella intensa absorción era letal a efectos de mi escucha durante la segunda hora de educación cívica, en el sentido de que no solo hacía que mi atención deambulara ociosamente, sino que construía activamente fantasías narrativas lineales y organizadas de forma diferenciada, muchas de las cuales se desplegaban con abundancia de detalles. Eso implicaba que cualquier cosa que resultara destacable por cualquier razón en el paisaje de fuera, como un objeto llamativo de la basura que volara de un cuadrado de la malla a otro, o un autobús que fluyera estólidamente de derecha a izquierda por las 3 columnas horizontales más bajas de los cuadrados, se convertía en el impulso para imaginar en privado storyboards de dibujos animados o de películas en los cuales cada uno de los cuadrados resultantes de la malla de la ventana podían usarse para desarrollar y profundizar la narración de las viñetas. En realidad, el autobús de aspecto ordinario de la CPT estaba conducido por el entonces archienemigo de Batman, el Comando Rojo, que en una perspectiva interior a lo largo de los cuadrados siguientes resultó tener como rehenes, entre otros, a la señorita Blastos, a varios niños ciegos de la escuela estatal para ciegos y sordos, a mi aterrado hermano mayor y a su profesora de piano, la señora Dubna, hasta que el autobús en movimiento entraba Batman y detrás de la pequeña máscara decorativa un Robin de aspecto pronunciadamente familiar, y a lo largo de una serie de maniobras acrobáticas con cuerdas, garfios y cada uno de ellos llenaba y animaba un cuadro de retícula de la ventana y luego quedaba paralizado pictóricamente mientras mi atención se desplegaba a la viñeta siguiente y así sucesivamente. Aquellas construcciones en mi imaginación que a menudo ocupaban la ventana entera constituían una tarea difícil y que requería concentración. Es una pasada lo que aquí escribe. Nos recuerda, por cierto, a un trastorno que está hoy muy de moda. Pero fijaros en la última frase del texto, ¿no? Que aquello que estaba haciendo, que le mantenía, entre comillas, despistado, requería de una gran concentración.
Y también está ligando Foster Wallace a esta falta de atención debida al profesor a una excesiva imaginación. Y dejarme que ya que tengo aquí el libro de Taleb al lado, ver lo que opina al respecto del tema de la imaginación el señor Taleb. Dice lo siguiente: hoy por hoy nadie se atreve a señalar lo evidente que el crecimiento en la sociedad no puede surgir de elevar la media a la manera asiática, sino de aumentar el número de personas en las colas. Ese número pequeño, muy pequeño, de personas que se arriesgan y están lo bastante locas para tener ideas propias, las personas dotadas de esa cualidad tan rara llamada imaginación y de la cualidad aún más rara llamada coraje, y que hace que ocurran cosas. Qué pasada, ¿no? Es decir, en este caso, bueno, es una de las características de Taleb, es muy mordaz y siempre va a la yugular, y sobre todo en lo que es el sistema educativo y universitario. También en este relato de David Foster Wallace me hace reflexionar sobre hasta qué punto es el escritor el capitán del barco de la historia que está relatando, o quizás es el propio relato el que ejerce de capitán de dicho barco, y este relato tiene otros marineros bajo su servicio, como puede ser el estado de ánimo del escritor y de su entorno. Mirad lo que escribe David Foster Wallace. Escribe lo siguiente: pero no creo que supiera o que pudiera imaginar de niño que durante casi 30 años, de 51 semanas al año, mi padre se pasara el día sentado a una mesa de metal en una sala silenciosa e iluminada con bombillas fluorescentes, leyendo impresos y haciendo cálculos y rellenando más impresos sobre los resultados de esos cálculos, haciendo únicamente pausas ocasionales para contestar el teléfono o para reunirse con otros contables en otras salas muy iluminadas y silenciosas, con tan solo una ventana pequeña y sin sol orientada al norte y que daba a otras ventanas pequeñas de oficinas en otros edificios grises. Y ahora volvamos un poco a lo que a la teoría de la antifragilidad de Taleb. Dice: además, nunca llegaremos a conocernos, saber cuáles son nuestras verdaderas preferencias si no afrontamos opciones y elecciones. Vale la pena repetir que las opciones, sean de la clase que sean, son vectores ante la antifragilidad y si nos permiten ganar más de lo que podemos perder. Es decir, para Taleb es fundamental para que una empresa... Taleb, para que os hagáis una idea, creo que hay 3 tipos de empresas: las frágiles, las robustas y las antifrágiles. Esta característica de antifragilidad de una empresa sería aquella empresa que cuando suceden catástrofes imprevisibles, en vez de coger y hundirse o aguantar de alguna manera, salen reforzados de esa catástrofe. Es decir, consiguen que aquella catástrofe les sume o les aporten cosas para hacerla, lo que llama Taleb, más antifrágil. Entonces, si os fijáis, esta antifragilidad Taleb la relaciona con la capacidad de elección. Y para tener la capacidad de elección, el padre del protagonista, que está en una oficina, que está haciendo constantemente lo que le dicen, es nula. Ahí no hay mejora posible. La capacidad de elección está entre esa gente que utiliza su imaginación, que es diferente a los demás, porque entonces proporciona cosas distintas. Otro de los relatos de David Foster Wallace, titulado El león de siempre, escribe lo siguiente: tal vez sea un poco más complicado que esto, pero si uno lo piensa bien, se trata de caer bien y de ser querido, admirado, aprobado, aplaudido, de lo que sea. Ya me entienden, en la escuela me fue bien, pero en el fondo mi motivación no era aprender ni mejorarme a mí mismo, sino simplemente que me fueran bien las cosas.
sacar buenas notas y entrar en los equipos deportivos y obtener buenos resultados, tener un buen expediente académico e insignias de victorias deportivas en mi chaqueta para enseñarle a la gente. No me lo pasaba muy bien porque siempre tenía demasiado miedo de lo que haría las cosas siempre tenía demasiado miedo de que no haría las cosas lo bastante bien. El miedo me hacía esforzarme muchísimo, así que todo me iba siempre bien y terminaba consiguiendo lo que quería. Pero en realidad, en cuanto conseguía la mejor nota o ganaba el título deportivo de la ciudad o conseguía que Angela Mead me dejara ponerle la mano en el pecho, no sentía apenas nada más que tal vez miedo a no ser capaz de conseguirlo otra vez. La siguiente vez o cuando quisiera alguna otra cosa. Recuerdo estar en la sala de recreo, en el sótano de Angela Mead, en el sofá, y que ella me dejara meterle mano por debajo de la blusa y no ser capaz de sentir la suavidad viva o lo que fuera de su pecho, porque lo único y a lo que yo me dedicaba era pensar: ahora soy el tipo al que Angela Mead le ha dejado tocarle las tetas. Qué pasada, ¿no? Qué reflexión más interesante. Es decir, ¿alguna vez nos paramos a pensar si las cosas las hacemos por nosotros mismos o las hacemos para aparentar a los demás? En este aspecto yo creo que un medidor muy fiable es cuando dialogamos con los demás. Es decir, si el diálogo termina en una discusión para demostrar que nuestra postura es la correcta, yo creo que estaríamos más en la figura de querer aparentar a los demás. En cambio, si nos limitamos a escuchar para enriquecernos con otras maneras de pensar, creo que estaríamos más en cómo hacer las cosas por nosotros mismos. Esto también se refleja en la manera de leer un texto o un libro. Muchas veces tenemos unas ideas que consideramos que son las correctas y lo único que buscamos es confrontar dichas ideas con el texto que estamos leyendo. Si el texto es afín a nuestras ideas, nos sentimos complacidos. Y si es contrario, pues lo criticamos, ya que nuestra ideología nos otorga ese estatus de superioridad al creernos poseedores de la verdad. ¿Y cuántas veces esa sumisión a nuestra ideología nos hace leer las cosas de una manera totalmente distorsionada y atribuimos cosas a nuestras lecturas que no se mencionan por ningún lado? Otro de los relatos que hay en este libro es Extinción, un relato que me parece espléndido, también muy divertido, como la mayoría de los que escribe David Foster Wallace. Y por último, Canal de Sufrimiento es el relato más extenso que cierra el libro. Y es un relato que me ha invitado a la reflexión sobre los tipos de productos que consumimos o cuáles son los límites del arte en esta sociedad expositiva y de consumo, o si el arte es una nueva etiqueta para un producto de consumo, o la importancia de la relativa de las cosas que realizamos. Si leéis este libro y leéis este texto, observar dónde está ubicada la revista y en qué fecha de salir publicada la revista que están poniendo en marcha. Tampoco falta el humor en este relato, ese humor tan especial que genera la escritura de David Foster Wallace. Vaya, Extinción, de David Foster Wallace. Relatos irónicos, metódicos, maniáticos, obsesivos, quirúrgicos, críticos. Hay un montón de adjetivos que se me ocurren para describir unos relatos. Ya sé que estos adjetivos no sirven para nada, son completamente vacíos, pero después de leer estos relatos o después de leer cualquier libro de David Foster Wallace, tengo la sensación que lo que él escribe o que sus escritos están escritos de esa manera que solo pueden estar escritas por David Foster Wallace. Gracias por escuchar y ya sabéis que para mí lo más importante es vuestra opinión.